sí. Y además tengan en cuenta que eran grupos de 5 personas, ¿sí? No se hagan los piolas de nuevo. ¿A qué hora, profe? A ver, es miércoles, dijimos. Tengo unos quilombos con los horarios. Miércoles a las 9 de la mañana. Sí, de 9 a 10. Ok, profe. Gracias. De 9 a 10, de nada. Bueno, la actividad se va a corresponder a las 3 últimas clases teóricas, ¿no? Que en verdad es con un material biomédico, un dispositivo biomédico, perdón. Vamos a ver ustedes cómo lo esterilizarían, por qué materiales constitutivos creen que está formado el dispositivo, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a eso, como hacer un balance general. Obviamente muchas cosas van a ser intuitivas, ¿no? Porque quizás ustedes a simple vista no logran diferenciar lo que sería, no sé, un polipropileno con un polietileno, ¿sí? Pero bueno, la idea es más o menos darse cuenta, hay generalidades, de decir, bueno, esta pieza, por ejemplo, de las agujas, ¿no? La parte del polímero plástico siempre se hacen de polipropileno, ¿no? Entonces vamos a ver y vamos a analizar el rótulo del dispositivo biomédico para ver si este nos da algún tipo de información. Porque muchas veces el rótulo del fabricante nos da una idea, ¿sí? Del tipo de material constitutivo del dispositivo biomédico, ¿no? Del material constitutivo y además por qué método de esterilización se puede esterilizar, ¿no? Propiamente, valga la redundancia. Bueno, entonces vamos a empezar cuando hablamos, por ejemplo, de los polímeros, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto polímeros. ¿Dónde vimos polímeros? No me hagan quedar mal. Química. Pero vos no estuviste. Claro, sí, sí. Bueno, acá me dicen en química, justo el que me dicen uno que no cursó, pero bueno. Pero es así, lo habíamos visto en la parte de química biológica, cuando vimos proteínas y datos de carbono, ¿sí? ¿Se acuerdan que había macromoléculas, ¿sí? Que se formaban a partir de los monómeros? Los monómeros vendrían a ser las moléculas más pequeñas que se van a unir para formar moléculas grandes. ¿Estamos? ¿Se acuerdan algo de eso o no? Sí, no me acuerdo, pero... ¿No se acuerdan? Bueno, por ejemplo, habíamos visto en hidratos de carbono, en la parte de los polisacáridos, que estaban los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos eran, por ejemplo, los que tenían uniones repetitivas de glucosa, como por ejemplo el glucógeno, el almidón, ¿sí? Y los heteropolisacáridos, por ejemplo, la insulina, que eran, por ejemplo, monómeros de glucosa unidos a otros grupos sulfatos o aminos, ¿sí? Que de ahí surgían los heteropolisacáridos como los glucopolisacáridos, los lipopolisacáridos. ¿Ahora se acuerdan? Ahora sí. Bueno, esos son polímeros. Lo que quiere decir que los polímeros son distintos monómeros que se van uniendo, o sea, moléculas pequeñas que se van uniendo para formar macromoléculas. ¿Está bien? Bueno, esperen un minuto que esto... Bueno, entonces los polímeros van a ser moléculas pequeñas, que son los monómeros, que se van a unir para formar macromoléculas. Esas macromoléculas que van a formar les van a conferir, ¿sí? Distintas propiedades, ¿sí? O sea, van a tener distintas formas, van a ser algunos que eran lineales, como por ejemplo en el caso del glucógeno, ¿no? Que podía ser que podía ser ramificado o que bien podía ser lineal como por ejemplo la celulosa,
¿no? Donde todas las glucosas están todas enfiladas, y ramificado, como por ejemplo el glucógeno, que le confería distintos tipos de propiedades, ¿no? Bien, los vamos a clasificar en dos tipos, en los naturales y los sintéticos, ¿no? Los naturales, como su nombre lo indica, provienen directamente de la naturaleza sin alteraciones, y los sintéticos son los que se producen en el laboratorio. Por ejemplo, todos los derivados que tenemos de los plásticos, ¿sí? Casi todos son sintéticos. Tenemos muy pocos naturales, pero bueno, después vamos a tener naturales, por ejemplo, no sé, ciertas fibras, ciertas fibras y ciertos productos elastómeros, ¿no? Como por ejemplo en el tema el caso de el caucho, ¿no? Que se extrae directamente de la corteza de la acacia de Constantinopla, que es un árbol. Ay, me tiene podrido esto. Perdón, estoy hablando en voz alta, pero es la computadora de mierda esto. Ustedes ya están adaptados, porque después de 3 años luchando contra las mismas basuras de internet acá del hospital. Bueno, bien. ¿Está hasta ahí? Sí, profe, hasta el caucho escuchamos. Bueno. Bueno. Bien, entonces nosotros vamos a tener dos tipos de polímeros, porque va a tener que ver con las propiedades, lo que se evalúan en los polímeros para saber si son adaptables o no de acuerdo a los métodos de esterilización, viene a ser, o sea, se relaciona directamente con el tipo de propiedades fisicoquímicas que tiene, ¿no? De acuerdo a eso, vamos a ver entonces aquellos que son naturales, que como dijimos antes, el almidón, las proteínas, los ácidos nucleicos, el caucho, ¿sí? Los sintéticos, todos los que son los derivados plásticos, y también el teflón, ¿no? Que es lo que se utiliza, vieron, para los utensilios de cocina, las sartenes y eso. Y después los artificiales, que son los acetatos y los acrilatos, ¿no? Que tiene que ver con la fabricación de telas. Bien. En general, bueno, los conocemos como plásticos, eso ya se los dije. Bueno, vamos a clasificar los polímeros sintéticos como aquellos que están formados por fibras, los que son elastómeros y los que son plásticos, y dentro de los que son plásticos vamos a tener los termoplásticos y los termoestables. ¿Qué diferencia hay entre un termoplástico y un termoestable? Bueno, el termoplástico es el que se puede modificar o cambia su morfología, ¿no? Con el aumento de la temperatura, ¿sí? Son aquellos que son maleables, ¿sí? Que puedo hacer, por ejemplo, no sé, un juguete, puedo fabricar, ¿no? Cualquier cosa que lo haga con un molde, eso estoy utilizando un termoplástico. En cambio, los termoestables, son los rígidos, ¿no? Son una vez que por un proceso de extrusión que se llama, ¿no? Que el plástico viene en pellets. ¿Saben lo que son los pellets? No sé si alguna vez los vieron. Son como tubitos de plástico, ¿sí? Esos tubitos de plástico van a la industria del plástico, ¿no? Y después son sometidos a altas temperaturas, ¿no? Y a extrusores. Extrusores vendría a ser, para que se lo imaginen, como una churrera. ¿Vieron la churrera, que es como un tubo y pongo la masa y presiono un émbolo y sale el churro por el otro lado? Bueno, así más o menos, para que se tengan una idea, es lo que sería un extrusor, ¿no? Esos pellets que se compran, no sé si vieron algunos almohadones que cuando se rompen tienen como pelotitas o tubitos transparentes de plástico. Sí. Bueno, esos son pellets. En verdad los utilizan como relleno de almohadones, pero eso en verdad son los pellets son los que van de esa forma a la industria del plástico para la fabricación, ¿no? Y para formar las piezas de plástico que yo quiero. Obviamente, para que tome estas características tendrían que ser termoplásticos, ¿no? O sea, que sean modificables con la temperatura y no termoestables. Porque el termoestable, por ejemplo, como pasan, no sé si vieron, se lo hablo con ejemplos cotidianos porque no me voy a ir a un biomédico para eso, pero si vamos, por ejemplo, a los vasitos cristal,
¿no? Esos que tienen para tomar bebidas frías, ¿no? Que ustedes lo parten y se parte todo, ¿sí? Se raja todo y se parte, ¿no? Directamente la estructura se destruye. Eso es un termoestable y podemos decir que tiene una estructura... a ver, en la industria, en los plásticos es distinto, los polímeros. Cuando nosotros vemos un plástico opaco, ¿sí? Quiere decir que tiene cristales, ¿no? Lo contrario, ¿no? O sea, uno se imaginaría que dice un plástico cristal, ¿no? Sería, un plástico cristal sería, por ejemplo, no sé, algo transparente, ¿no? Bien llamado cuando ustedes compran... para mantel y esos plásticos cristal que le dice, o para tapar las plantas en invierno, ¿sí? Para las heladas, que son cristalinos. En verdad la estructura del polímero no son cristales, sino que más bien son opacos, ¿no? O sea, no se establecen cristales si lo miramos al microscopio. De manera contraria, aquellos plásticos que no tienen la estructura cristalina, la estructura cristalina, tienden a ser opacos. Al revés. Eso es porque los cristales se superponen y producen una reflexión de la luz, ¿no? Entonces no pasa totalmente la luz. Es lo mismo lo que pasa con, si nos vamos a la parte, no sé, de un hidrato de carbono natural como la sacarosa, ¿no? ¿Se acuerdan qué era? Que era la sacarosa. Era glucosa más fructosa. Bueno, esos cristales, por ejemplo, que se forman de sacarosa, ¿no? Tiene una temperatura de transición TG que se llama, bueno, no importa. A lo que va es que no permite el paso de la luz y sin embargo estamos hablando de un cristal, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo, es lo contrario a lo que ustedes pensarían. Regla sería, bueno, yo pienso que es un plástico cristal y en verdad no está formado por cristales. Bien. Bueno, acá dice, bueno, que los polímeros estos se obtienen a partir de la industria, como les dije antes, por polimerización, ¿no? Son polímeros sintéticos, ¿no? Esto a través de distintos pellets, ¿no? Estos plásticos pueden formar distintas formas, desde formar semilíquidos o pastosos, ¿no? A estructuras sólidas. Son todos polímeros sintéticos, todos derivan del petróleo. Acá dice el petróleo del gas, y el gas también deriva del petróleo, así que es todo lo mismo, ¿no? Y bueno, después a partir de esto puede haber como una combinación de polímeros, ¿no? Distintos plásticos que se combinan para mejorar sus propiedades funcionales. O sea, yo voy a combinar algo, hasta lo puedo combinar también, como lo pasa en los metales, ¿no? Que por ejemplo tenemos acero inoxidable. Ustedes pensarían que el acero inoxidable, no sé, en verdad es una aleación entre tantas que hay, ¿no? Entre hierro y carbono, ¿no? Forma el acero inoxidable. Son aleaciones que se hacen, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el acero inoxidable tiene ciertas propiedades. Uno dice inoxidable, en verdad es mentira que es inoxidable, no se oxida. El tema es que el óxido del acero, de la aleación entre el carbono y el hierro no se ve, ¿sí? Es blanquecina, transparente, entonces pasa desapercibida, pero en verdad el acero inoxidable sí tiende a la oxidación. Entonces tenemos aleaciones que serían entre lo que un metal y otro elemento, por ejemplo cromo-carbono, hierro-carbono, que justamente se producen porque de esta forma le confiere ciertas propiedades al polímero, al metal en este caso, para que, sí, el polímero por un lado, el metal por el otro, al metal para que tenga ciertas características funcionales. Por ejemplo, el acero inoxidable, esa aleación que se hace entre hierro y carbono, es justamente para que no se oxide tan fácil como se podría oxidar, por ejemplo, una olla de hierro. En el caso de los polímeros pasa lo mismo. Por ejemplo, se pueden combinar el estalato, ¿no? El estalato con un polímero plástico para darle ciertas propiedades, por ejemplo, a las que pueden parecerse, no sé, a un acrílico. Entonces, de origen inorgánico vamos a tener la fibra de vidrio, vamos a tener la fibra de carbono, vamos a tener el nylon, el PVC, poliestireno, polietileno, el teflón. Bueno, acá tenemos lo que serían las fibras, ¿no? Que las fibras, les dije, pueden ser derivadas, o sea, son de nylon, por ejemplo, ahí ponen una media nylon, pero bueno, me puedo ir a una sutura, por ejemplo, que es un poco más hospitalario, ¿no? Y también vamos a tener polímeros que van a ser de acetato, ¿no? Y polímeros de acrilato. Los elastómeros, ¿no? Por ejemplo, en el neopren, acá que tienen de neopren en esterilización.
¿Mm? La protección contra el óxido de etileno. Claro, el EPP que utilizan para el óxido de etileno. Exacto. Bien. Acá tenemos lo que les dije antes de los termoplásticos y los termoestables o termorrígidos. Fíjense que en el caso de los termoplásticos, yo los puedo calentar, se modifican, una vez que solidifican, que se enfrían, podría calentarlos de nuevo y volverlos a modificar. O sea, fíjense que son reversibles. En cambio, los termoestables o termorrígidos son irreversibles. Una vez que solidifican, se hace añicos, o sea, no hay forma. O sea, si yo lo quiero ablandar de nuevo, ¿no? Se destruye, no recupero la estructura original. Por ejemplo, en la vida cotidiana, ¿qué ejemplos tendrían? ¿Han quemado plástico? Sí. Un vaso de plástico, profe. ¿Madera, profe? ¿Cómo? ¿Las mamaderas no podrían ser? ¿Qué podrían ser las mamaderas? Y que se derriten, se queman, plástico. Si se queman, pero se ablandan o se queman directamente. Nunca quemé una mamadera. Se derrite, se quema, queda negro, porque el plástico... ¿Vos quemaste una mamadera? No, pero vi una mamadera quemada. Pero vi una mamadera quemada, se derrite. O sea, queda totalmente... Bueno, a ver si está muy quemada, queda negra. Una cosa, o sea, hay que poner un límite. Obviamente que si yo sigo exponiendo el plástico a una temperatura elevada más tiempo, obviamente se va a terminar destruyendo. Pero cuando vos pones una temperatura moderada, ¿qué le pasa a la mamadera? ¿Se quema toda o directamente se va ablandando? Se pierde la forma. La chicharra. Se ablanda. Un vaso de yogur. Se achicharra, profe. Se achicharra. Un vaso de... Bueno, se achicharra, se deforma, no sé. Bueno, se deforma, se achicharra, ahí como dicen. Bueno, un vaso de yogur, por ejemplo, que se va deformando todo, eso sería un termoplástico. O sea, si yo pudiese, que de hecho en la industria del plástico se hace, controlar esa temperatura y decir, a ver, hasta, por ejemplo, no sé, los 50 grados se ablanda, y eso me permite darle otra forma, entonces puedo decir que, bueno, es un termoplástico. Ahora, ¿qué pasa con el tergopol, por ejemplo? Lo vemos con la bolsa de plástico. ¿Pasaría a ser un termorrígido? Se destruye, ahí sí se destruye el tergopol. El termostable. Se destruye y no tengo forma de recuperar la estructura original. Estoy comiendo. Profe, te hago una pregunta. La venda de Smash es esa que tendrían que ser, porque son plásticos. ¿Cómo? Las vendas de Smash. Bueno, ¿qué tiene las la venda? vendas que son de Smash son de plástico, Sí. son elásticas. ¿Y esas qué pasarían a ser? Ojo que te estás contradiciendo, porque me estás diciendo, son de plástico, ¿sí? Son sí, lo que pasa es que como no sabría como elásticas, sí, pero como que no sabría diferenciarla, porque cuando usted la toca parece como una goma. Claro, y bueno, porque tiene elastómeros. Goma. Ah. Pero ya... Sí, pero esa parte, sí. Ahora vamos a ir a la parte de siliconas, a la parte de elastómeros, pero en verdad... vos no podés hablar de un elastómero como si es un termoplástico o un termorrígido. ¿Entendés? O sea, bien. Que ciertos plásticos adquieran cierta funcionalidad elastómera es una cosa, pero tiene que estar combinado. Si no, por su propia acción, o sea, como puro el plástico no va a tener una acción elastómera. Ahí en verdad tenés lo entendí, profe. fibras elastómeras tenés ahí, que es otro polímero eso. Bien. ¿Hasta acá vamos? Entonces, los termoplásticos requieren calor para ser conformados. Pueden ablandarse por calentamiento y endurecerse con el enfriado repetidas veces, ¿no? O sea, es un sistema reversible.
Para la clase presencial traiga un encendedor alguno, ¿sí? Que vamos a prender fuego a algunos. ¿Qué vamos a hacer? El Ateneo lo vamos a prender. Bueno. Bien, después vamos a tener, por ejemplo, en el caso de los termoplásticos, dice los polímeros vinílicos, el nylon, por ejemplo. El termorrígido dice, al calentarse reaccionan formando redes, ¿no? O sea, entrecruzamientos, y no pueden ser reprocesados una vez que se calientan, pues se degradan. Por ejemplo, los poliéster, los epóxidos. Los epóxidos tampoco pueden... las espumas de epóxido, todo, tampoco son reversibles. ¿Y qué material sería, profe, ese? ¿Qué sería? Epoxi. En la parte de dispositivos biomédicos no se usa mucho el epóxido. Okay. Se utiliza más para en la parte de ingeniería de las autoclaves, para sellado, para esas cosas. Por ejemplo, para el sellado de la cámara, para que no pierda presión, para esas cosas, ¿no? De los caños, en ese sentido. Bien, vamos a tener también el polietileno, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, en las bolsas, bueno, ahí dice juguetes, bueno. Pero polietileno, si vamos a lo que sería esterilización, hay rollos de polietileno, ¿sí? Que acá no se usan más. Pero ahora vamos a pedir de polipropileno, que ahí está anotado, para empezar a usarlo el semestre que viene. Pero el polietileno se utilizaba también para hacer pouch. Tenemos el nylon. El nylon tiene la ventaja de que se puede hacer dúctil, o sea, se pueden hacer hilos de nylon, ¿no? Y el poliestireno, bueno, eso también, de espumas aislantes, es parecido a las propiedades que tiene el epóxido. Después tenemos el PVC, ¿no? Que se utiliza todo lo que sería generalmente tuberías, las van a encontrar o de PVC o de siliconas. Los poliéster, que es lo que habíamos hablado de las fibras, que se utilizaba mucho en textiles, ¿no? En todos los que vienen acá, los camisolines, los campos, todo eso. Y el último, el teflón, que bueno, el teflón se utiliza mucho en ciertos dispositivos que están acoplados, por ejemplo, a circuitos de drenaje, circuitos de respiradores, ¿no? Bueno, que generalmente son dispositivos biomédicos. ¿Qué? Las cañerías de agua también. Que son dispositivos profe, la pantalla no está lo que usted está diciendo. Igual voy hablando más que mirando la pantalla. Bueno. Estoy dando mucha bola. Me estoy guiando. Sí, estamos bien. Esto está el teflón, el poliéster. Ahí viene lo de las fibras que les dije antes. ¿Sí? Bueno. Lo de las fibras que les dije. Las fibras que les dije antes, que tenemos la de acetato, ¿no? Que por ejemplo se hace a partir de celulosa, para telas, ropa, y el acrílico, que es mucho más resistente al aceite, a los microorganismos, a la luz, a los rayos ultravioleta. El acrílico es mucho mejor. Bueno, propiedades físicas y químicas de los polímeros. Generalmente se evalúa la dureza, la rigidez, la viscosidad, la densidad, la masa molecular, solubilidad, reactividad. Bueno, son todas propiedades físicas y químicas, ¿no? Estas propiedades van a diferir porque de acuerdo a esas propiedades primero se evalúan las propiedades y después se ven los usos en los cuales se puede utilizar. Pero lo que se evalúa siempre es que las propiedades se relacionen con la función que va a cumplir el material dentro del dispositivo biomédico para el cual se ha creado, ¿no? Bueno, acá fíjense que dice que a temperaturas más bajas los polímeros tienden a endurecerse. ¿Qué es eso? ¿Qué les parece? ¿Que mantiene la forma? No, ustedes vieron, a ver, se los voy a hacer con algo. Tiene que ver con la contracción y dilatación de los materiales, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben. Los enlaces se contraen. Claro. Es lo que pasa, por ejemplo, no sé si ustedes vieron que dicen, bueno, no sé, hace mucho calor, ¿no? Y las chapas del techo como que se van dilatando por el calor, porque las fuerzas de interacción se dilatan entre los iones,
que la conforman, y cuando hace frío eso se contrae, ¿no? Casi todos los materiales sufren un proceso de dilatación-contracción dependiente de la temperatura. Entonces, es como, por ejemplo, ustedes hacen, a ver, vamos a llevar un ejemplo cotidiano, hacen el caramelo para hacer el flan, ponen, ¿no? O una torta. Eso está todo líquido, todo bárbaro, ustedes lo ponen en el freezer o lo dejan enfriar y que empieza a endurecerse y empieza a resquebrajarse todo. Bueno, eso es justamente porque lo mismo pasa con los polímeros plásticos, ¿no? A lo largo del tiempo. Por eso, cuando hablamos de que un producto biomédico se venció, ¿no? Y vuelvo a decir, si el material, el envase primario, o sea, el que está en contacto con el dispositivo biomédico, está virgen, o sea, que no fue dañado, que no fue alterado, yo puedo decir que la esterilidad se mantiene, ¿sí? Pero ¿por qué se entra en desuso? Bueno, entra en desuso porque en verdad lo que se va alterando con los distintos ciclos de esterilización son esas propiedades físico-químicas de los materiales. Entonces, el polímero que quizás tiene un elastómero, ¿no? Una gomita que se tiene que estirar porque hace presión una válvula en un respirador, por dar un ejemplo cualquiera, ¿sí? Esa gomita que se tiene que estirar va perdiendo su capacidad elastómera. Entonces termina siendo perjudicial porque se puede romper cuando se está haciendo se está usando ese respirador para un paciente, que se rompe y se va todo al diablo. Entonces, de eso se trata, que se van perdiendo las propiedades físico-químicas de los polímeros, ¿sí? Con los distintos agentes esterilizantes, que obviamente hay algunos quizás más agresivos, como por ejemplo el calor seco, ¿no? Con respecto, no sé, a lo que sería el plasma, ¿sí? O el óxido de etileno. Entonces terminan siendo más perjudiciales. Y obviamente, bueno, los polímeros son malos conductores de la electricidad, bueno, del calor y la electricidad son no metales, ¿no? Así que los no metales recuerdan que eran malos para conducir el calor y la electricidad. Entonces vamos a clasificarlos. Esto es un cuadro sintético que dice, bueno, se clasifican naturales, ¿no? Por ejemplo, los que están, por ejemplo, el caucho, los sintéticos, que son los que se obtienen en laboratorio, ¿no? En la industria del petróleo. Vamos a tener los homopolímeros. Homo es igual, quiere decir cuando están obtenidos a partir de un monómero que se repite consecutivamente y es siempre el mismo. Por ejemplo, la glucosa para el glucógeno, ¿no? Y los copolímeros cuando ya están combinados, vendrían a ser los heteropolímeros, ¿no? Que habíamos visto, los heteropolisacáridos que habíamos visto en el caso de hidratos de carbono. Vamos a tener las fibras, que son las que se hacen hilos, los plásticos que se pueden moldear en caliente, los elastómeros, ¿no? Que comparten la elasticidad. Fíjate que acá está separado lo que sería, no sé quién había dicho ahí, el plástico del elastómero, están separados porque obviamente son distintos polímeros, ¿no? Y dentro de los plásticos vamos a tener los termoplásticos y los termoestables, que son los que habíamos hablado. Un ejemplo tenemos, por ejemplo, el PAD y el PVD, que es el polímero de alta densidad y el polímero de baja densidad. El polietileno, de baja densidad y de alta densidad. ¿Cómo yo diferencio un polietileno de baja densidad y de alta densidad? Bueno, fíjense que el polietileno de alta densidad es translúcido, ¿no? Pero es rígido. O sea, sería como un envase de un jarabe, que yo puedo ver el jarabe, pero es rígido. En cambio, el polietileno de baja densidad es blando. Como es baja densidad, tiene menos monómeros, entonces al tacto es blando. Se deforma fácilmente si yo le aplico una fuerza. El de alta densidad se puede ablandar por calentamiento, puede ser moldeado, ¿no? Con temperaturas, ¿no? Que obviamente sean bastante no tan altas, ¿no? Y se puede volver quebradizo con menos 80 grados, dice acá, ¿no? En verdad es un poco más. Bueno, si es soluble en agua, bueno, esto es propio del polietileno, ¿no? Fíjense que el de baja densidad se deforma completamente por calentamiento, se estira fácilmente, ¿no? Y también se vuelve quebradizo a la misma temperatura, eso es igual, ¿no? Lo único que ustedes tienen que ver si es un polietileno de alta densidad o de baja densidad es si yo le aplico una fuerza, si logro deformarlo o no logro deformar y que sea translúcido.
Porque si no es translúcido ya estamos hablando de otro plástico que no sea el polietileno. ¿Entienden la diferencia? Bueno, las siliconas Profe, los drenajes, por ejemplo, se deforman rápido. Sí, pero... Para el quirófano, que son como unas gomas. ¿Cómo? Esos que preparan en quirófano, que son para drenar. Sí, pero ojo que hay muchos dispositivos biomédicos donde los polímeros están combinados y no son solamente de polietileno de baja densidad. ¿Sí? Quizás tienen una capa o un film de silicona también, ¿sí? O sea, son mixtos la mayoría de las veces. Pero bueno, después lo vamos a ver eso. Profe, y ahí cuando tengo la duda, yo siempre voy a optar por el óxido de etileno. ¿Para esterilizar? Sí. Sí, sobre todo cuando hablas de calibres, utilizas el óxido de etileno porque tiene muy buen grado de penetración. Hay calibres que son muy pequeños y que solo se pueden utilizar por óxido de etileno, que ni siquiera a veces te sirve el formaldehído, que como que te limita, ¿no? Un poco. Esa era una pregunta del examen del otro día. Ese examen, profe. Estuvo buenísimo. Yo me imagino que usted se debería estar muriendo de la risa y yo casi me agarro un infarto. No, yo pensé que iban a probar todos. Me fue re mal. Bueno. ¿No estudiaste? Sí, estudié. Sí, esta era una pregunta. Pero ese de... Bueno, ya está igual. Ya me conoces. Los machetes a la mano. Ya no tengo. Encima tenía el machete en la mano al repedo. Viste que nosotros siempre tenemos un machete. No te olvidé el primer año, tampoco Wow, profe. Seguimos. El título también te voy a tener un machete chiquitito el título. Te lo voy a hacer chiquitito el título y te lo voy a dar un machetito así. Un machete de color amarillo puso. Amarillo, una sí. hoja grande, no, por favor. No. Te mandaron la tabla con cuadros flúor, ¿viste? Nunca más me copié, profe. No, y no, obvio. A mí me hubiera pasado lo mismo a mí. Bueno, las siliconas, ¿sí? Son polímeros naturales, son inorgánicos, ¿no? Obviamente tienen silicatos, ¿no? Y tienen esa propiedad de que son transparentes, muy transparentes, ¿no? Que se puede ver el contenido. Resisten bastante las temperaturas. Se utilizan para catéteres, para implantes, para manguera de calefacción, para tubo de diálisis, para tapa de bujía, para todo se utilizan siliconas, ¿no? Porque la verdad muestran propiedades fisicoquímicas muy estables, muy duraderas, ¿no? Lo que sí, las ventajas que tiene es que son un poco caras, pero a lo largo se termina amortizando porque quizás las ondas, todo lo que es de PVC, todo eso se deteriora mucho más fácil y lo de silicona no. Así que en verdad tendría que ser como una inversión a largo plazo. Bueno, ¿qué propiedades físicas tienen? Ven que tienen un cierto componente elastómero, ¿no? Porque su cadena principal es muy flexible. Van a resistir la oxidación y el ataque químico mejor que cualquier caucho natural o sintético, ¿sí? Lo que le hacen bastante estables a los agentes químicos. Repelen además el agua, ¿no? Bueno, tienen distintos estados físicos de la materia, desde un estado semilíquido a un estado sólido y duro, tipo cristal, y a altas temperaturas no se deterioran, ¿sí? Vendría a ser como too much, lo mejor. Tenemos el PVC, ¿no? El cloruro de polivinilo, ¿no? Que se utiliza para todo lo que sería válvulas, tuberías, ¿no? Todo lo que los electrobisturitos, eso, el tema de los cables y todo eso, ¿no? Y el polietileno, que bueno, eso ya lo habíamos visto, el de alta y baja densidad. Tenemos el poliestireno, ¿no? Que se utiliza todo para lo que sería, en el caso de dispositivos biomédicos, todo lo que sería como aislantes, ¿no? De tuberías que tengan que soportar la temperatura, ¿no? El poliacrinitrilo eso también es de fibras, es como el acetato y el acrilato. El polimetilmetacrilato lo mismo, el triclorofluoretileno no se está utilizando mucho por el tema de
el flúor, y ese tampoco. Esos no son importantes. La poliamida sí es importante. La poliamida se utiliza mucho en lo que sería en hilos, en cuerdas. Después vamos a tener el poliéster, que es lo que ya lo hablamos. El polipropileno se utiliza para la fabricación de un montón de cosas, ¿no? Y el polipropileno lo que tiene con respecto al polietileno para diferenciarlo, ¿no? Es que es directamente opaco, ¿no? El policarbonato, el policarbonato es translúcido y el otro, el PIC, es semíloco. Bueno, esto aquí ya terminó. ¿Qué pasó? Muchas gracias. Y estas dos que quedaron acá, no sé qué son. Punto de vista, una fruta, no sé. No sé, diseñador PowerPoint. Bueno. Listo. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar entonces? Que ya me tengo que ir a dar física. ¿Cómo vamos a trabajar? Hasta las frutas va, después ya no. No, las frutas no van, eso. Bueno, pero eso, hasta acá. Bueno. No, somos. Muchas gracias. No, todo esto no va. Las últimas transparencias, chicos. No, terminan, muchas gracias. Esos robots. Pero mal que no apareció nada porno. Bueno, eso no sé, chicos, qué es. No sé lo que apareció ahí, no sé qué decir. Bueno, lo que les quería decir es que vamos a trabajar sobre las 3 últimas clases. Les voy a llevar un dispositivo biomédico y sobre ese dispositivo biomédico vamos a responder unas preguntitas, ¿sí? Y bueno, listo. Después les voy a pasar los promedios de las notas y la gente que tiene que rendir recuperatorio lo rendirá durante el mes de junio. Se pondrá una fecha. El tema del recuperatorio de esterilización 2 de óxido de etileno seguramente no va a ser con la misma plataforma, ¿no? Va a ser un examen escrito u oral. Bueno, profe, gracias. Bien. Listo, que tengan una linda semana. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, profe. Chau, chicos.